descubrimos un pergamino que contenía el relato de un testigo ocular de la crucifixión. Espero que lo mencionado no sea cierto. La historia siempre fue mi materia favorita. Siempre supe que estudiaría esa especialidad una vez que terminara la escuela secundaria. Después de 4 años finalmente me gradué y comencé a trabajar en un equipo de investigación de campo. Fue absolutamente abrumador estar en la primera línea entre el mundo moderno y el antiguo. Siempre evaluaríamos las investigaciones de los historiadores y señalaríamos las ubicaciones de sitios potenciales, donde realizaríamos excavaciones para descubrir cualquier cosa que pudiera ser útil. Mis colegas y yo estábamos ansiosos por encontrar hallazgos innovadores, como la piedra Rosetta o los rollos del Mar Muerto, pero estábamos lo suficientemente felices de encontrar fragmentos de cerámica. De todos modos, el propósito de este texto es explicarles y revelarles a todos uno de los mayores descubrimientos que he encontrado. Fue tan grande que temo que podría tener grandes implicaciones en el mundo en el que vivimos hoy. Estábamos excavando un sitio en la ciudad italiana de Volterra, donde los agricultores que araban los campos habían descubierto los restos de una antigua villa romana. Habían descubierto pruebas de los cimientos, además de haber encontrado algunas monedas que databan del reinado del emperador Vespasiano. Yo estaba en Italia en ese momento y me llamaron para unirme a las excavaciones. Lo que encontramos fueron en gran parte artículos domésticos típicos romanos, así como algunas armas y mucha infraestructura dañada. Era como si la villa hubiera sido destruida por un incendio y hubo una ligera escaramuza aquí antes de que se perdiera hasta ahora. Con diferencia, el mejor hallazgo de este sitio fue el pergamino parcialmente quemado, pero perfectamente legible. Sorprendentemente, había sobrevivido todos los años bajo tierra y ningún efecto de la humedad le había dado ninguna señal de disuasión. Fue escrito principalmente en griego y todos estábamos ansiosos por traducirlo. Algunas palabras no pudieron quedar lo suficientemente claras, ya que el autor debe haber escrito confusamente. Inmediatamente lo enviamos a un experto para que lo examinara y descifrara adecuadamente y para que el pergamino se conservara adecuadamente. Tendríamos que esperar unos meses antes de poder escuchar alguna palabra de los investigadores sobre el contenido del pergamino. Los meses se convirtieron lentamente en años, y cualquier entusiasmo que alguna vez tuve por los pergaminos pronto se olvidó. Casi me había olvidado de ellos, hasta que el profesor encargado de leerlos y estudiarlos me invitó a una conferencia especial. La emoción volvió a encenderse en mí y estaba seguro de que se nos daría una mirada exclusiva al contenido del texto que contenía. A la conferencia asistimos solo yo y otras 10 personas que estuvieron presentes en la excavación. Nos dio a todos copias impresas en inglés del texto completo para que las leyéramos a nuestro propio ritmo antes de resumir rápidamente de qué se trataba el pergamino. Al parecer fue escrito por un romano llamado Gratus. En él, básicamente da un relato de un testigo ocular de la crucifixión de Jesucristo. Definitivamente esto fue bastante grande. El carbono databa de que su origen databa al menos del año 80 después de Cristo, por lo que la viabilidad de que el autor estuviera presente en la crucifixión era bastante alta. Ha habido muchos otros relatos de la pasión de Jesús contados a través de fuentes menos confiables, escritos mucho más tarde, en siglos posteriores. Solo había una fuente confiable sobre la vida de Jesús, y ese era el Evangelio de Juan, que fue escrito por uno de sus propios discípulos. Posiblemente parcial, pero al menos fue escrito por un testigo ocular. Estos rollos eran muy interesantes, señaló el profesor, ya que fueron escritos por alguien que no estaba presente con Jesús y que no tenía ningún vínculo con su ministerio. Básicamente es un relato de un romano que estaba supervisando toda la crucifixión y los extraños acontecimientos que presenció a través de sus ojos de no creyente. El profesor insistió en que era muy interesante y que realmente podría tener el potencial de ser un gran hallazgo y una fuente externa de la Iglesia en cuanto a la vida de Jesucristo. Estaba más decidido que nunca a leerlo. Cuando regresé a casa me sumergí directamente en ello. Solo constaba de 6 páginas A4, por lo que pude leerlo todo fácilmente de una sola vez. No podía creer lo que estaba leyendo. Las cosas que decía este Gratus.
Debe haber estado muy en contra de los cristianos al momento de escribir, o, basándose en la naturaleza suplicante de su escrito para hacer que el lector le creyera, fue sincero. Tuve que leerlo de nuevo. Una vez que terminé, lo leí una y otra vez hasta que lo repasé casi 8 veces. Lo que Gratus había escrito, lo que describió de los acontecimientos de ese día, bien podría cambiarlo todo. Toda la idea fundamental de la fe cristiana bien podría verse amenazada por el relato de este testigo ocular. Y es aterrador si es verdad. Para su propio beneficio, el contenido del pergamino se adjuntará a este texto. Tenga en cuenta que esto no ha sido alterado en absoluto, y lo que está a punto de leer es 100% el relato auténtico de los pergaminos. Realmente espero que no necesites leerlo tanto como yo para comprender completamente sus ramificaciones. Realmente espero que lo que se menciona no sea cierto. Mi nombre es Gratus Cassius Longinus. Nací en una familia reconocida y fui nieto del infame Casio, quien ayudó a orquestar el asesinato de Julio César. Éramos una familia patricia, con mi padre Quintus, un renombrado general y senador con una amplia cartera de activos agrícolas repartidos por todo el imperio, como mi modelo a seguir. Él y mis 2 hermanos mayores tuvieron una presencia significativa en el Senado. Obviamente, mi destino era seguir sus caminos y continuar con las tradiciones centenarias de mi familia, y finalmente, convertirme también en parte del Senado. Siempre fue mi sueño ascender al cursus honorum y convertirme en cónsul de Roma, incluso si fuera solo por un solo mandato. Sería lo más cerca que podría estar del poder del emperador. El propósito de este trabajo no es describir el mundo romano ni mi familia. Tampoco pretendo alardear de muchas hazañas y logros durante mi tiempo. Deseo contar un acontecimiento muy significativo que ocurrió cuando yo era un tribuno de 23 años en Siria. Uno de los primeros pasos que debía dar cualquier patricio romano para ascender al cursus honorum era servir durante algún tiempo como tribunus laticlavius. Básicamente, este rol fue por 3 años, donde debía trabajar en estrecha colaboración con el legado de la legión y ser el segundo al mando. Una vez completado esto, era elegible para regresar a Roma para convertirme en questor y comenzar oficialmente a desempeñar un papel en el Senado. Fue mi último año como tribuno de la Legión Gallica bajo el mando de Lepsus. Gallica y la Legión Ferrata eran las únicas 2 guarniciones en Siria en ese momento, y trabajamos diligentemente para prevenir cualquier incursión de los partos hacia el este. Debido a esto, nuestra ayuda y presencia en la provincia de Judea se había vuelto mínima. Judea era lo que se podría llamar un satélite de la provincia siria, en la que toda su jurisdicción recaía bajo el gobernador de Siria. La distancia entre las provincias era demasiado grande para que la cubriera un solo hombre, por lo que se eligió un prefecto para representar al gobernador. En este caso, el prefecto de la época era Póntico Pilato. Estaba desesperado por una mayor presencia militar romana en Judea, después de que el número de patriotas judíos comenzara a aumentar. Estos celotes siempre fueron una molestia para los romanos en Galilea, pero ahora habían comenzado a extenderse hacia el sur, hacia Judea, y comenzaron a amenazar al propio Pilato. Al ver que estábamos en un momento relativamente pacífico con los partos, Lepso me ordenó con un destacamento de una cohorte que fuera a Judea y me encontrara con Pilato en la capital de Cesarea. Nos llevó casi una semana, con algunas molestias de los bandidos locales, antes de llegar. Al llegar, me encontré con el prefecto, quien me habló de la situación en Judea. Se acercaba la fiesta de la Pascua, en la que judíos de toda Palestina acudirían en masa a Jerusalén para presentar sus respetos en el monte del templo. Como prefecto, era su deber viajar a Jerusalén y estar presente durante esta fiesta para recordar a los judíos quién estaba a cargo de ellos y mantener el orden. Desde que es prefecto, el número de incidentes durante este evento tan concurrido ha aumentado cada año. El año pasado hubo un incidente particular en el que la vida de Pilates se puso directamente en peligro. Supe de inmediato lo que iba a hacer mi cohorte. Debíamos acompañar a Pilato a Jerusalén. Llevábamos casi 2 días en Jerusalén. Estaba patrullando con algunos de mis hombres cuando grupos de judíos comenzaron a moverse frenéticamente hacia la puerta norte. Siguieron gritando, «¡Hosana, Hosana!». Presa del pánico,
ordené a los hombres que se dirigieran al lugar del patio del templo hacia donde se dirigía la multitud. Un grupo grande de judíos solo podía significar problemas. Nos abrimos paso entre la multitud, todos con ramas de palma en las manos y animando a algún individuo. Cuando la fuente de la conmoción entró en mi campo de visión, pude pintar el cuadro completo. Un grupo de hombres de aspecto rudo se abrió paso entre la multitud, sosteniendo las riendas de un burro que estaba montado en algo. Y tengo que enfatizar fuertemente la palabra algo. Era una figura humana, pero no era humano. No era alguien, sino algo que no podía entender. Su piel era de un tono anormalmente pálido, y sus ojos eran similares a los de una araña, oscuro y vacío, con ojos pequeños alrededor de su cabeza. Su cabello era de un rojo negruzco con largas rastas que le recorrían los hombros. También carecía de nariz humana y no tenía boca. Nunca había visto algo así. Seguramente cualquier otra persona en su sano juicio compartiría el mismo miedo y repulsión que yo. Me volví hacia uno de mis soldados y le pregunté qué demonios pensaba que era esta cosa. «Bueno, parece un gran líder del pueblo, señor», respondió el soldado. Frustrado, enfaticé lo que quería decir en términos de su apariencia. El soldado me miró desconcertado. Bien basado en su cabello y barba largos y sucios, y en la ropa tosca que usa. Sin mencionar la tez oscura de su piel, me atrevo a decir que debe ser un hombre del campo. Esto no tenía sentido. ¿Este soldado estaba ciego o qué? Esta criatura no tenía barba. Tampoco tenía ningún parecido con una tez oscura. El miedo ahora empezó a apoderarse de mí. ¿Qué plaga se ha apoderado del ánimo de estos pueblos para alabar a tan vil criatura? No tenía explicación para lo que estaba viendo y necesitaba que alguien más estuviera de acuerdo conmigo. Comencé a preguntar más a mis soldados qué veían, a lo que solo confirmaron lo que el primero había descrito. Debí haberme estado volviendo loco. ¿Cómo podría ningún romano en su sano juicio ver esto? Me volví hacia un judío que estaba en trance, gritando alabanzas al hombre, saltando de alegría mientras agitaba la rama de su palma. Agarrándolo por los hombros, obligué a que me mirara a los ojos y le ordené que me explicara qué era esa cosa que estaba adorando. El hombre no perdió su mirada de alegría y felicidad. Debe haber estado bajo algún hechizo de esta criatura. Continuó explicando que este era el Mesías y su nombre era Jesús. Fue un gran profeta y maestro de las escrituras judías, y se decía que incluso tenía poderes para realizar milagros. Grité a todo pulmón, preguntando qué era esa cosa real encima del burro. Mientras hacía esto, me sobresalté por la presencia de mis hombres, quienes procedieron a quitarme del hombre y arrestarlo, pensando que había sido atacado. El pobre judío era inocente, pero a pesar del trato rudo de mis soldados, todavía permaneció allí con una sonrisa de paz. Esto no le afectó en absoluto. Cuando los soldados terminaron el arresto, los judíos en mi área inmediata comenzaron a dispersarse, permitiendo una visión clara de lo que iba en el burro. Mientras miraba en su dirección a unos 100 metros de distancia, me congelé. Me encontré con sus ojos oscuros y vacíos mirando profundamente en mi alma. Era como si fuéramos los únicos dos presentes en ese mismo momento y no toda la multitud estuviera allí. Durante lo que pareció una eternidad, nuestros ojos no se apartaron el uno del otro y me sentí atraído por su mirada. Continuó moviéndose entre la multitud y se abrió paso hacia el complejo del templo, todavía atrapado en mi visión. Cuando finalmente desapareció de mi vista, volví a mis sentidos donde mis soldados esperaban mis órdenes sobre lo que debíamos hacer a continuación. Les dije que se quedaran, mientras yo regresaría apresuradamente a Pilato para contarle lo que había visto. Como era de esperar, Pilato pensó que seguramente me estaba volviendo loco. ¿Cómo diablos podría existir una criatura tan vil como la que le describí? Sin embargo, fui inflexible y continué enfatizando mi versión de la historia. Pero Pilato se impacientó y me despidió, diciendo que vería a este hombre por sí mismo cuando llegara el momento. No queriendo arruinar mi reputación como tribuno tan cerca de mi regreso a Roma, reconocí al prefecto y esperé el desarrollo de todo este asunto. Esta situación estaba en el radar de todos modos debido a la gran reunión que siguió. Finalmente llegó el momento en que Pilato vio al hombre por sí mismo.
Habiendo sido arrestada por los sumos sacerdotes judíos, esta criatura fue llevada ante Pilato para ser juzgada. Estuve junto a Pilato durante toda la prueba, temblando de miedo. Al igual que la última vez que lo vi, sus ojos vacíos se fijaron en mi alma durante toda la prueba. Solo quería gritarle por qué me había señalado, pero mi reputación me detuvo. Cuando fue desestimado para un nuevo juicio, Pilato se acercó a mí y se rió, diciendo que debo tener un estándar muy alto para mirar a la gente común como monstruos horribles. No lo pude entender. ¿Por qué fui el único que pudo ver esta cosa horrible? Estaba empezando a pensar que tal vez tenía algo mal en mí. Quizás me estaba volviendo loco, pero honestamente no podría haberlo sido. Esa cosa estaba tan clara en mi visión como el mismo suelo sobre el que se encontraba. No era un elemento de mi imaginación. Estaba allí, en carne y sangre. Ahora, lo que sucede dentro de las próximas 12 horas es que Jesús es devuelto a Pilato para que tome la decisión final sobre su destino. Para mantener contenta a la multitud, recurre a que lo condenen a muerte por sedición. Lo llevaron al Gólgota para ser crucificado y yo debía ser el supervisor de toda la ejecución. Durante toda la prueba de llevar la cruz por las calles, este Jesús no soltó su mirada sobre mí. Ya fueran sus ojos frontales principales o los ojos en la parte posterior de su cabeza, siempre estaban fijos en mí. Cuando llegamos al lugar de la crucifixión, comenzamos a colocarlo en la cruz. Tenía miedo de acercarme demasiado a esta cosa, pero el deber me pedía que lo hiciera. Lo acostamos en la cruz y agarré uno de sus pálidos brazos pálidos donde debía clavar su palma en la cruz. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz extraña en mi cabeza. Provenía de esta criatura. Estaba muy crujiente y no se parecía en nada a ningún ser humano que hubiera escuchado. Él me dijo estas palabras: clavado en la cruz, el plan de Dios será aún inactivo en la tierra. Vivirás para ver cuando venga a herir a los tuyos. No tenía la menor idea de lo que estaba hablando y me alejé lentamente. Estas palabras seguían resonando en mi cabeza. ¿Qué diablos significaba eso? Los soldados lo levantaron y la criatura ya estaba colgada de la cruz. Muchos de sus seguidores se quedaron llorando y lamentándose en absoluto luto. Una mujer en particular, de quien supe que era su madre, estaba absolutamente destrozada al ver a su hijo colgado en la cruz. ¿Pero por qué? Esta cosa no era humana, era mejor que estuviera muerto que vivo. Según las emociones de todos, la forma humana que esta criatura tenía para todos estos seguidores debe haber sido severamente golpeada y al borde de la muerte. Pero su verdadera forma era sin un solo rasguño. Colgaba allí vivo como siempre, con esos malditos ojos horribles fijos en mí. Pasaron 6 horas, y la forma humana de la criatura soltó un grito y algunas palabras que no pude escuchar por no ser parte de los atrapados. Él murió. Pero el monstruo con el que ya me había familiarizado demasiado todavía estaba vivo. Unos seguidores cercanos bajaron el cuerpo y lo llevaron a una tumba. Todos los presentes estaban profundamente deprimidos y molestos por perder un modelo a seguir tan inspirador. La madre fue la última en salir de la tumba, emocionalmente muerta por todo el trauma del día. Mientras colocaban la piedra en su lugar para sellar la tumba, vi en las sombras de la roca tallada la figura de esa criatura, de pie, todavía mirando dentro de mi alma. Ahora bien, debido a la severidad de las acciones de este Jesús contra la autoridad judía, todos temían que sus seguidores vendrían en algún momento en los próximos 3 días para reabrir la tumba, robar el cuerpo y proclamar que había resucitado de entre los muertos, como supuestamente él mismo había profetizado que haría. Para mantener contentos a los judíos, Pilato ordenó que un destacamento de soldados montara guardia en la tumba durante los siguientes 3 días. A un centurión se le asignó la tarea de comandar a los soldados, pero yo sabía que todos estarían en peligro, sin saber la verdadera identidad de lo que había dentro. Insistí en ir con ellos y cuidarlos mientras durara. Pronto llegaría a lamentar esa decisión, porque lo que escribo a continuación es la advertencia más grande que puedo dar a todos aquellos que siguen a este hombre y se llaman a sí mismos cristianos. Finalmente había llegado el tercer y último día de nuestra guardia y ya estaba oscuro en medio de la noche.
No habíamos tenido problemas con la gente común en todo este tiempo y estaba seguro de que la gente no iba a ser el problema. Sin embargo, sabía que esa cosa todavía estaba viva en la tumba. Saqué mi gladius y me paré junto a la piedra rodada. Pensar que esa cosa probablemente estaba parada al otro lado a menos de 1 metro de mí en esta noche fría y oscura me aterrorizó. Solo quería entrar allí y matarlo, si es que me fuera posible hacerlo. Entonces sucedió algo extraño. El cielo se convirtió en una neblina roja y todo quedó en silencio. Todo. La ligera brisa que mantenía los olivos moviéndose ligeramente había cesado. El silencio de la noche de repente se volvió más silencioso que la muerte misma. Me volví hacia mis soldados que permanecían congelados en su estado de sueño. Para mi horror, algo llamó mi atención. Había algo parado directamente detrás de mí. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con la criatura que me había estado persiguiendo durante la semana pasada. De algún modo logró hacer retroceder la piedra y liberarse. Estaba sin palabras. Estaba seguro de que iba a morir. Este es el comienzo de la victoria. Esa misma voz crujiente que escuché en mi cabeza. ¿Qué victoria? ¿Contra quién? Pensé para mis adentros, sin darme cuenta de que la criatura tenía acceso a mis pensamientos. Respondió: lo verás por ti mismo. Ya tuve suficiente. Iba a terminar con esto. Coloqué mi gladius y apuñalé las cosas Gut. No se inmutó. Tampoco penetré ninguna carne. Mi espada lo atravesó, pero no tuvo ningún efecto en la criatura. Fue como si hubiera apuñalado a un fantasma. Pero esta cosa estaba justo frente a mí. Di otro golpe hacia su cuello. Esta vez me encontré con el reflejo más rápido que jamás había visto. Logró bloquear mi golpe, sujetándose con fuerza del brazo de mi espada, y en un movimiento repentino fui arrojado al otro lado del patio. Nunca antes había sentido una fuerza tan sobrenatural. Mientras recuperaba la compostura, miré hacia la criatura solo para encontrarme con cientos de esos ojos negros oscuros, mirándome fijamente. Muchas figuras de esta misma criatura estaban todas al lado de la original. Se movían al unísono como un gran organismo. Lentamente, pasaron a mi lado y desaparecieron en la oscuridad a mi alrededor. Por último vino la criatura original, mirándome por última vez dijo: «Nos reuniremos de nuevo», y también se desvaneció en la oscuridad. En el instante en que abandonó mi línea de visión, la neblina roja desapareció y la noche volvió a la normalidad. Mis hombres seguían durmiendo como si nada hubiera pasado. Pero ante mí, la tumba estaba abierta de par en par. No tenía idea de cómo podría explicar esto. No podía creer lo que había presenciado y ver que había cientos de estas cosas me dejó helado hasta la médula. ¿Qué diablos tenían planeado para la humanidad? ¿Y por qué tenía que ser yo quien viera crecer su plan? Lo que sucedería a continuación sería una bola de nieve completamente fuera de control. Lo que comenzó aparentemente como un culto a los judíos, rápidamente comenzó a extenderse por todo el mundo romano. Los seguidores de esta criatura, el hombre al que llamaban Jesús, predicaron su palabra por todo el Mediterráneo. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente llegó a Roma. Estaba muy ansioso por investigar este culto y quedé completamente impactado al escuchar cuáles eran sus principales enseñanzas. Amarse unos a otros como se aman a sí mismos. Era un culto basado en la hermandad y la paz universales. Para ser honesto, fue casi revolucionario en el mundo romano, aunque es muy poco probable que despegue pronto, debido a la presencia de esclavos y plebeyos menores. Mientras escribo esto, el culto al cristianismo continúa extendiéndose y sus seguidores continúan creciendo. No sé dónde terminará o si será aún más grande de lo que ha llegado a ser. Todo lo que sé es que hay algo siniestro impulsando este nuevo culto. Sus buenas enseñanzas y palabras pacíficas son un mero disfraz de un plan mayor. ¿Qué es eso? No puedo decirlo en este momento. Lo que puedo decir es que cualquiera que sea la criatura que vi ser crucificada, no era algo a lo que me gustaría llamar mi Salvador. Era la encarnación de algo mucho más oscuro de lo que jamás podría imaginar. Mi mayor esperanza es que este culto desaparezca antes en lugar de crecer más de lo que ya lo ha hecho. Finalmente, para finalizar este texto, debo mencionar los extraños fenómenos que me sucedieron. Los años siguientes a la crucifixión, la vida continuó con normalidad.
Estaba casado con una hermosa muchacha y comencé mi ascenso en el cursus honorum. Pero los años se convirtieron en décadas y algo extraño me estaba sucediendo. Por alguna razón, no estaba envejeciendo. Mi cuerpo permaneció congelado en el tiempo como mi yo de 23 años. No entiendo esto. Mi esposa envejeció hasta convertirse en una anciana, hasta que sucumbió a la vejez. Sin embargo, aquí sigo, a la edad de 96 años, sin una arruga en mi rostro y todavía tan en forma y guapo como siempre. Una bendición, algunos podrían decir, pero yo lo considero más bien una maldición. Después de todo es su plan. Se supone que debo presenciar cómo sucede, cuando sea que sea. Espero y rezo a Júpiter para que cuando alguien lea esto, no sea demasiado tarde. Encuéntrame. Si el mundo aún no se ha acabado, estoy seguro de que estaré allí en alguna parte. Necesitamos detenerlos. Ahora sabes la verdad, igual que yo. Es solo cuestión de tiempo hasta que regresen. Por favor, si encontraste este pergamino, encuéntrame, o te encontrarán.